Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Actor. ¡Silencio, delincuente! Muy buenas tardes con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogos Mundanos, del programa de Mundana Revista de Filosofía. El día de hoy, con un sentimiento de cambiar de banco, nos encontramos con Ana Abad, periodista reconocida de la ciudad de Cuenca, y bueno, yo haciendo aquí de preguntador. Pues vamos a conversar efectivamente sobre un tema que es bastante apasionante porque se lo vive diariamente, pero que en la perspectiva de la discusión, del diálogo mundano, queremos ponerlo en la mesa, el debate público. Un espacio donde las sociedades construyen sus valores, es lo que se dice de él. El debate público como el espacio donde se definen las prioridades, se cuestionan las estructuras de poder. Pero desde una perspectiva filosófica, el debate público no solamente es el intercambio de opiniones, sino un medio esencial para la búsqueda del bien común. Al menos eso es lo que comentaba Aristóteles. Y el debate público no siempre es un ejercicio pacífico, es un ejercicio en el cual, al intervenir las pasiones humanas, pues va a llevarnos siempre al conflicto. Sin embargo, si en nuestros tiempos presentes tenemos una dificultad con el debate público, es que muchas veces la opinión se convierte o tiene un fundamento en elementos que carecen totalmente de sentido en la realidad propia. El interés particular se vehiculiza a través de la distorsión de la realidad o la construcción de mensajes que terminan deformando la opinión pública. Entonces, en esa perspectiva, pues Ana, muchísimas gracias, Ana, dueña de casa de Voces Azuayas, por una parte, y también pues una persona con la que queremos establecer este diálogo, comenzando por esto. ¿Cómo entender el debate público? ¿Para qué sirve hoy en día el debate público? Difícil la pregunta, porque primero creo que no hay debate público, o existe una idea tergiversada de lo que es debate público, porque si el debate público se trata de encontrar el bien común, habría que preguntarse qué entendemos por el bien común. Y eso implica justamente lo que vos estabas diciendo en tu reflexión, el sentido de individualismo con el que se está trabajando, con lo que se está viviendo, con el que se está posesionando la vida del ser humano en todos sus aspectos. Eso creo que es súper importante. ¿Cuál es el sentido del bien común que tenemos cada uno de los ciudadanos? Por un lado eso. Por otro lado, creo que el debate, antes de hablar del debate, me parece que es súper importante debatir sobre la importancia de la palabra, sobre la ética que implica levantar en estos momentos en que las tecnologías de la comunicación han avanzado de manera impresionante, lanzar una palabra sin responsabilidad. Y el debate público sostenido sin responsabilidad es súper peligroso. De hecho, en los extremos en los que nos estamos moviendo políticamente en estos tiempos en el mundo, en todas las dimensiones, es precisamente porque no se logra abrir espacios en el que el debate nos permita plantear nuestros pensamientos, cuál es la lógica de las cosas, del pensamiento con lo que estamos planteando, nuestras ideas, nuestras propuestas, y que el otro también haga eso, no es cuestión de homogeneizar el pensamiento o el estar de acuerdo 100%, es saber con qué lógica está actuando alguien que no piensa como yo, en qué puntos podemos estar viendo más beneficios que prejuicios en cuanto a las posiciones que vayamos tomando. Entonces, un debate público es sustancial en la medida que entendamos, incluso antes de lo público, la importancia del libre pensamiento, del poder ejercer la libertad de expresión en todos los ámbitos. Porque a veces el debate público se piensa solamente el debate público y los medios de comunicación, pero el debate público está en el sistema educativo, la misma universidad, que ahora ha perdido espacios incluso para el debate público. No le interesa a la gente debatir, pero la idea también es que en el debate se debaten ideas, no se intenta cambiar las ideas del otro inicialmente. Es decir, si yo estoy en un debate con un tema X y de pronto yo no vi algo que me está mostrando con otra lógica la persona que está debatiendo conmigo, yo personalmente, como Ana Abad, no tengo ningún problema de decir, chuta, esto no lo había visto,
me agarró en curva. Vamos a ver cómo cambia mi perspectiva, cómo esto crece. Es decir, el debate público tiene que entenderse también como las varias lecturas que tenemos que hacer a la realidad que nos están planteando precisamente el sentido del debate público. Es decir, una lectura en la que qué información tengo del hecho o del asunto que vamos a tratar, qué sé yo de eso. ¿Qué me dice la gente que tiene especialidad en eso? ¿Y qué de lo que la gente me dice que es especialista en eso me da sentido para tomar, para hacer carne en mí y apropiarme en lo que a mí me da sentido de vida? Entonces yo creo que el debate no existe, es posible hacerlo, pero significa también redimensionar nuestros propios intereses hacia afuera más que hacia lo personal, como estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Es muy personal, es muy querer imponer tu idea, se parte mucho de la necesidad de ser reconocido. Y entonces, para ser reconocido necesitas tener cierto tipo de características que te presente hasta como buen orador. Y todo y se va creando construcciones y historias que no permiten realmente un debate transparente, un debate que tenga una intención distinta a la que hasta ahora estamos viviendo. Y para mí una intención distinta es realmente encontrar los puntos que nos favorecen a todos, los beneficios para todos. Porque si nos ponemos en purismo sobre qué es lo que yo pienso y qué es lo que piensa el otro, vamos a estar difícil, y esto ya nos está llevando y nos ha llevado al punto en el que estamos en el país, sin debate público, sin espacio para el debate, sin que nadie quiera debatir, y sobre todo mirando al debate como algo ocioso. Y eso eso es un absurdo, porque lo que más necesitamos ahorita es debatir las cosas con las que nos hemos estado funcionando como sociedad, es debatir lo que hemos naturalizado, es decir, algunas prácticas políticas a nivel de institucionalidad que hizo tal régimen o bajo tal régimen se dio, ya porque el otro hizo, yo también tengo derecho a hacer, porque ya hay un precedente un precedente legal que te permite crear jurisprudencia. También es un absurdo. Entonces yo creo que es un tiempo para cuestionarnos, pero para cuestionarnos no solamente en el afán y la necesidad de encontrar respuestas claras o inmediatas, sino de cuestionarnos realmente con lo que tenemos que seguir pensándonos y repensándonos, ¿no? Ahora, tú has mencionado una cosa que es muy importante, porque para que pueda haber debate público tiene que haber un mínimo sentido de la comunidad, y es hablar de la cosa pública. Efectivamente, es hablar de que las condiciones para que haya esta publicidad del debate, tiene que haber un sustento material que faculte a las personas a poder hablar más allá de la opinión también. Claro. O sea, opinar y expresar un criterio tiene que hacerse en base a un fundamento. Y tal vez el gran problema de la ideología dominante de este tiempo, de este sentido hegemónico de la ideología, es que nos presenta la discusión como un elemento extremadamente técnico en el que solo pueden participar un conjunto muy cerrado de personas, que excluye a la ciudadanía, o un debate totalmente desprovisto de cualquier necesidad de argumentar en función de la verdad. ¿Qué podemos hacer? Y eso nos lleva efectivamente a discutir sobre la posverdad y la cosa pública. ¿Cómo está afectando la calidad del debate público la posibilidad de que los mensajes hegemónicos predispongan o prejuicien ya a los interlocutores? Yo creo que los dos puntos que planteas son casi los pares complementarios de la misma posición. Es decir, si no, uno no se vería que la existencia del otro, ¿no? Yo creo que es súper importante de alguna manera pensar que el debate público como tal nos va a permitir, yo creo que encontrar otro sentido de comunidad, ¿no? Porque fíjate lo que es la comunicación. Comunicación viene de la misma raíz de comunidad, de comunión, de poner en común. Entonces, precisamente eso, ¿qué tenemos en común todos los seres ahorita en esta crisis planetaria, civilizatoria, de posverdad, ¿no? Que para algunos mucho la posverdad es querer evitar justamente pensar. Y entonces eso también es interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos une ahorita a la especie humana, digamos, como civilidad, ¿no? Y sí creo que es el tema ambiental, fíjate, creo que es un tema en el que nos podría unificar. Es decir, pienses como pienses, sientas como sientas, si no tenemos agua, tenemos este exceso de agua, nos puede dar sentido del cuidado común.
y el cuidado común es sobre los bienes que van a ser necesarios para todos. Y ahí se puede volver a hablar y replantear lo que significa comunidad, lo que significa la reciprocidad, lo que significa la posibilidad de lo que siempre ha sido común entre nosotros, prestarnos la mano, apoyarnos. El hecho mismo, la expresión muy ecuatoriana, que hay muchos quichuismos trasladados a la estructura lingüística del español, es, oye, dame haciendo esto. Es una estructura del quichua, es decir, claro, tómate tu tiempo, que yo aprecio y aprecio mucho el tiempo que me vas a dar para ayudarme a hacer esto, que me corresponde a mí, que es mi responsabilidad. Entonces, súper interesante si empiezas a ver que también atrás de todo lo que es el lenguaje también hay un montón de cosas de retomar, volver a llenar el sentido a las palabras, ¿no? Porque justamente por eso, porque la posverdad es interesante, la experiencia de lo que se piensa como posverdad, pero en realidad estamos pensando en que, como mundana, que filosofar es importante, que cuestionar es importante, que no podemos naturalizar cualquier hecho simple que se nos esté presentando, como naturalizar el tema de la inteligencia artificial, que cada vez es más común, que nos hagan propuestas, que hablemos de eso, que entres al internet y plantees cualquier interrogante y te salga la primera opción, todo lo que está creando la inteligencia artificial. Y lo peor de todo es que te puede dar un contexto, como el Wikipedia, pero si te quedas ahí es el problema. Pero además, pensar que la inteligencia artificial nos puede llevar a perder nuestras inteligencias artesanales y nuestra inteligencia mínima del sentido común, que es precisamente esto, ¿no? Porque decías vos los dos puntos, ¿no? Yo no soy experta mucho, como dicen los periodistas, equivocadamente, a veces mucho equivocadamente, somos conocedores de muchas cosas y superficialmente. Sin embargo, hay cosas que nos apasionan mucho. Y sí creo que es importante rescatar la importancia del sentido común, rescatar la posibilidad de que cualquier persona pueda levantar su propio conocimiento en base a su experiencia, en base a lo que he escuchado, a lo que he vivido, a lo que se ha equivocado, a lo que he aprendido. Yo no he encontrado una persona, por ejemplo, migrante, que se ha ido a los Estados Unidos, que ha regresado acá, que no se muestre mucho más seguro de sus propios dones antes de irse. Si los albañiles que conozco yo, algunos cuantos por circunstancias de la vida de estos tiempos de lluvias y goteras, conocí a un par de albañiles que habían regresado a los Estados Unidos justo antes de que comience las deportaciones, o sea, hace poquito tiempo, y dice, yo prefiero estar acá. Pero mira la seguridad personal que él tiene de ser albañil, ya no se siente mal, está trabajando y está trabajando bien, un trabajo que además paga, porque hay poca gente que está dedicada a ese oficio, ¿no? Pero lo que valora es toda su experiencia que humanamente le permitió este viaje, fortalecer su propio conocimiento, su propia seguridad. No es arquitecto, no es ingeniero, y desgraciadamente esos son los valores que estamos poniéndonos y nos siguen poniendo como ejemplo. Es decir, tú eres director de una escuela prestigiosa acá, pero en general, ¿qué decimos de los padres? No sé si ahora los más jóvenes dirán eso, pero por lo menos en mi época y un poquito hasta después, más jóvenes que yo, que decían, la mejor herencia que los padres podemos dejar a los hijos es la educación. Imagínate, pobre chico adolescente que está sin poder pasar matemáticas, imagínate la tristeza profunda que cargará y lo que atrae y acarrea todo ese tipo de expectativas que nos ponen a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que hacer replantear cuáles son nuestros valores, cuál es el sentido de por qué, cómo valoramos a otra persona. Sí, efectivamente, cuando uno habla del debate público puede identificar cómo los mismos temas que se ponen sobre la mesa y quien establece las prioridades también configura este famoso encuadre mediático que termina encuadrando también a la sociedad. Claro. Quien decide qué se está discutiendo generalmente es la agenda del poder. Y ahí, como diría Foucault, también, o sea, desde del poder también hay el ejercicio de resistencia. En esa perspectiva, ¿qué podemos hacer o cuáles serían las recomendaciones para fortalecer o de alguna manera incidir en un debate público que no tenga que caer en esta dinámica de la legitimación de la voz autorizada para hablar de ciertos temas, sino de reconocer cuáles son tal vez las agendas plurales que una democracia debe tener? Yo creo que quizás ingenuamente puedo pensar que es más fácil de lo que pensamos, es decir, ¿qué de práctico tiene esto?
¿Cuánto nos va a beneficiar esto directamente? ¿De qué manera nosotros podemos llegar a que la gente que aparentemente no tiene especialización o estudio está viviendo? O sea, sin estudios, sin formación, la gente está teniendo una buena vida, está trabajando, está siendo emprendedora, está cultivando incluso el mismo oficio familiar. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que los ecuatorianos en sí mismos, es la tragedia creo que del país, la identidad de los ecuatorianos, en nuestra propia identidad. Somos tan tímidos de alguna manera, diría yo. Somos tan, poco valor nos damos los ecuatorianos. Cuando salimos afuera empezamos a ver la diferencia. Somos gente mucho más valiosa de lo que nosotros mismos creemos en nosotros. Entonces es importante, o sea, vos vas afuera y te empiezas a dar cuenta no de lo lindo que es el país, como suele suceder también, por supuesto, sino que somos gente pensante, somos gente que reflexiona, somos gente que no nos comemos el cuento. Y desgraciadamente, aparentemente los resultados, por ejemplo, electorales nos darían fe de que sí, somos gente que nos comemos el cuento, pero ¿quiénes? ¿Y cuál es la intencionalidad con la que la gente está dirigiéndose a la masa, a la mayoría, no? Entonces ahí creamos justamente todo el tema de la narrativa y todas las imaginarios que vamos construyendo. Y ahí sí hay responsabilidad. Y hay una responsabilidad súper fuerte en varios niveles, ¿no? Y sí creo que hay una responsabilidad del periodismo, por supuesto, porque yo creo que ya el periodismo está desapareciendo, el periodismo que criticaba el poder, que cuestionaba el poder, que hacía con un contexto importante de los temas que ibas a tratar, que investigabas con acuciosidad y con detalle lo que estabas yendo a decir, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, Voces Azuay, es una de las cosas que nos une, es que nadie es objetivo. Nosotros la objetividad absolutamente no creemos, pero sí creemos poner en la distancia emocional para ver las cosas y en la independencia de criterio. Es decir, una de las consideraciones nuestras para mantenernos como colectivo es justamente eso, ¿no? Que nunca la publicidad presione la calidad ni el tipo de contenidos que nosotros estamos tratando de plantear, porque en realidad nos consideramos medio de comunicación, pero no hacemos informativos porque no tenemos todo el equipo de periodistas que quisiera tener claro, para hacer toda la producción, ¿no? Sin embargo, creo que sostenemos contenidos, de alguna manera podemos sostener espacios de opinión con gente interesante. Creo que podemos, incluso creo que podríamos ampliar, diversificar mucho más las voces también, ¿no? Y creo que ahí podemos entrar todos, no nos casamos con las ideas, pero también tenemos obviamente nuestros valores absolutamente claros, ¿no? Ahora, el hecho de debatir siempre supone un riesgo porque, claro, es la posibilidad de elevar la discusión a un nivel de conflicto. Ahora, sí quisiera tu opinión, porque en los tiempos de la política global, cuando uno llega con una persona, una posición, llega a interpelar algo que se da por sentado, que además así debería ser la noción del debate público, suele ocuparse este epíteto de estás polarizando. Y el discurso aparentemente de la democracia o de la políticamente correcto es ya no caigamos en la polarización, cuando esa pretensión de no polarizar tal vez lo que hace es suspender el debate, porque claro, a nadie, creo que a ninguna sociedad le gusta vivir peleando, ¿no? Y al uno le pone como bueno y como malo, el claro, que no permite, claro, el que impide, ¿no? Lo que pasa es que el debate también es una palabra que creo que ha sido tergiversada. Debatir no significa imponer el pensamiento al otro o tratar de convencer al otro. Ese no es el objetivo del debate. El objetivo para mí del debate es conocer cuál es la opinión y cuál es la estructura lógica de pensamiento, cuáles son los contextos, cuál es la estrategia, cuál es la historia personal, política, social de la persona para sostener ese pensamiento. Y si algo podemos hacer en el debate es realmente empezar a hacer un ejercicio de responsabilidad de lo que pensamos. Porque pensar es ser coherente con tu práctica de vida. Y para mí, si no hay esa coherencia, es todavía bajo la profundidad de reflexión que tenemos, que estamos teniendo, ¿no? O sea, y digo coherencia no desde la santidad de la vida, sino coherencia incluso con el decir me equivoqué. O sea, hay poca autocrítica en todos los espacios. En los medios mucho más, no hay autocrítica. Claro, pero, por ejemplo, entrando un poco a la arena de lo político, cuando vemos que los políticos se rehúsan a debatir, se entendería que el papel del político
digamos, del profesional de la política es una persona que tiene las capacidades suficientes y sobre todo la solvencia ideológica como para poder defender una tesis dentro de este espectro del conflicto de lo político. No podemos pensar que lo político va a anular la violencia o va a anular la deliberación. O ¿sí? La pasión con la que vamos a exponer. Lo que se puede ser. Pero si tenemos a estos profesionales, a estas personas que la sociedad requiere, porque reivindico que necesitamos tener políticos, pero que no quieren debatir y que terminan siempre acusando al otro de transgredir, de agredir, de alguna manera dañar el debate, porque eso es lo que un político dice: yo no quiero debatir porque el debate está viciado. ¿Cómo podemos desde una posición ciudadana o desde abajo, digamos, por fuera de la esfera de la sociedad política, incidir en eso? Porque si no, el debate público parecería ya ser un oxímoron. Claro. Primero, el político que no quiere debatir o que tiene todavía o que sostiene estos argumentos para no debatir no debería ser llamado político. Y chao, ahora sí que cero, no vaya a casa. Pero ¿cómo podríamos ser la ciudadanía? Es un ejercicio, una pregunta bien interesante, porque en lo práctico, ¿por qué no hacemos un ejercicio de debate en la casa? Y vamos a ver lo difícil que es sostener las ideas, vamos a ver lo difícil que es escuchar al otro, sin sentirse inseguro. Entonces, la historia es con qué fuerza sostienes tus argumentos. Porque yo sí sé lo que pienso y puedo saber hasta cuándo puedo cambiar si tengo otra información. No me tienen que convencer a mí, porque estoy segura de mis principios, no cerrada ni casada con hierro ahí, no cerrada con hierro, pero sí abierta. Eso significa un acto de vida distinto. ¿Cómo debatir desde la ciudadanía, desde la familia? Yo sigo sosteniendo que puede ser utópico, pero así como los votos se suman uno a uno, yo creo que hay actitudes sociales que necesitamos ahorita ir sumando, ¿no? ¿Cómo debatir? Yo creo que hay que debatir en los espacios barriales, nuevamente, en los espacios de formación. Yo creo que hay que poner temas y preguntas importantes en los círculos de amistad. Si vos vas a una fiesta, dice, pero prohibido hablar de política. Porque están aburridos. Están aburridos, estamos de fiesta, estamos de carnavales, no sé qué, ¿no? Pero ahí nos llegan los carnavalazos, ¿no? Entonces, claro, uno tiene la tendencia a hablar de eso y te creen aguafiestas y todo lo demás, ¿no? Pero hay que romper esas barreras, y yo creo que sí es importante volver a pensar en el espacio público como espacio de reunión, hasta para invocar a los filósofos, hasta poder tranquilizarnos mientras caminamos y a ver cómo nos contestamos, ¿no? Y también sí creo que es una sociedad, al ser una sociedad egocéntrica, brutal, es bien difícil que podemos pensar si no realmente soltamos nuestras armas, nuestra importancia personal, nuestra necesidad de ser reconocidos, ¿no? Y alrededor de eso se construyen un montón de imágenes, un montón de políticos también que no se sabe, hay poca inteligencia emocional. O sea, podemos hablar de mucha inteligencia artificial ahorita, pero inteligencia emocional no la hemos sabido resolver acá, no la hemos resuelto para absolutamente nadie. Creo que es una carencia y puede ser y quizás un poco común que se hable de la inteligencia emocional que requiere un político. Porque si pensamos en los primeros filósofos hablando de la polis, a la final creo que una autoridad era casi como un pedagogo, hasta como un psicólogo, para ver cómo está funcionando la sociedad, cuáles son los argumentos, cuáles son las necesidades, cuáles son las dificultades. Y realmente era como un terapeuta de la ciudad, pues, o sea, ¿para qué más? ¿Cómo estaba funcionando eso? Entonces yo sí creo que es importantísimo eso. Y en Cuenca tenemos grandes ventajas porque es una ciudad en la que podemos caminar todavía, en la que todavía podemos, a pesar de un montón de cámaras, porque estamos invadidos de cámaras en Cuenca, podemos usar los espacios públicos. Yo sí creo que alrededor de la fogata se puede hacer muchas cosas también. Bueno, el fuego siempre ha sido un gran compañero del debate y la discusión. Sin embargo, cuando uno habla de la deliberación democrática, se entendería que hay que participar en unas mínimas condiciones de igualdad. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo el pensamiento hegemónico parecería que el mayor margen de libertad que tiene una persona es pensar de la misma manera que piensan los grupos más poderosos. El otro día veía un meme en Instagram y decía
Qué raro que tú, amigo, compartas y defiendas los intereses de Elon Musk, de Donald Trump, de este grupo de tecnocapitalistas, digamos, que de están empresarios. ahí. De empresarios, claro. Pero ¿qué está pasando ahí? O sea, eso no es un fenómeno que simplemente surge de manera espontánea gracias a las redes sociales. Debe haber, y tal vez preguntar ahí cuáles han sido este devenir de la política, de la sociedad, para terminar en estas condiciones donde nos enfrentamos efectivamente a la suspensión ya del juicio propio en función de maquinarias que construyen nuestro pensamiento. Mire, yo creo que pensar en el bien común significa harto sacrificio personal en estos tiempos, como ir a una reunión. Es mucho más fácil comunicar tu enojo o aparentemente tu posición a través de un tuit. Mucho más fácil. Fíjate la locura que estamos viviendo. Que un señor decida de la noche a la mañana que tal red social ya no se llama Twitter sino X, y todos atrás XXXX, y haya cambiado y haya incidido así. De esa misma manera nos están formando. Entonces, ¿cómo hacer desde la ciudadanía? Yo sí creo que tenemos que empezar a valorarnos nosotros mismos de otra manera, a dejar de tener patrones de qué es lo que nos vale. Yo soy quizás muy ingenua, pero sí creo que hasta el buen trato es un buen principio para comenzar. Un buen trato al que no piensa distinto, al que piensa distinto es bien difícil, porque ¿qué es lo que te provoca confrontar con otro que piensa distinto? Si no es que tu idea no se imponga. O que un amigo de pronto te contradiga, cuando sois mi amigo, ¿cómo puede ser? No me apoyas. Claro, entonces pero hay cosas que yo no sé cómo canalizar si quieres socialmente, pero yo creo que hay instancias en que sí se debe potenciar como espacios, sobre todo ahora de gran responsabilidad social, ¿no? Como los espacios de la universidad, la FEUE, la UNE, las organizaciones que de alguna manera están venidas a menos, que terminan haciendo solamente encuentros de Navidad o regalos así. Yo creo que son espacios, son como digamos que grupos cautivos, por llamarlo así, y con todo respeto, que se puede poner temas, que se pueden precisar, que se puede escuchar qué piensas. O sea, no nos interesa sacar una solución como tal, sino realmente conocer al otro, conocer el pensamiento verdadero del otro. Yo no sé si pasa a toda la gente o cuando vamos madurando, pero hubo un tiempo que alguien me preguntó algo, una niña, un niño, ¿no? Tan increíble que yo, una pregunta de política a un niño de 8 años, y yo le contesté así, pues claro, clarísimo, ¿no? Pero luego me di cuenta que en su mirada, en su reacción física, este niño me decía, o sea, yo sí te entiendo que me dices, pero en realidad, ¿qué carajos me estás diciendo? ¿No? O sea, habla claro, o sea, que me estás confundiendo más. Y con esa mirada yo me di cuenta, por ejemplo, yo personalmente, que muchas de mis ideas y mis planteamientos políticos, de mis pensamientos que hasta ese entonces me apasionaban muchísimo, no eran míos, que eran ideas oídas, que eran ideas ajenas, que me encantaron, por supuesto, por eso las asumí como mías, pero no me fui a estudiar, no fui a ver cuál realmente es mi posición, qué realmente es mío, qué hago mío, qué de todo esto hago mío. Porque la palabra tiene inmensos poderes, y quienes manejamos la palabra creo que tenemos inmensas responsabilidades. La palabra ética, por ejemplo, ahorita no se habla de corrupción. Muy pocas veces en términos de análisis hablas de ética. Y estoy hablando de ética pública, de ética de todos los niveles, de un montón de éticas, hasta de la ética espiritual. Porque el mercado espiritual en las necesidades del mundo es inmenso. Y por tanto, si el mercado es inmenso es porque hay inmensas necesidades justamente de cuestionarnos. Y cuestionarnos desde lo cotidiano. O sea, yo he tenido experiencias como periodista con gente, por decirlo, con gente de sectores populares, gente humilde, que a mí me han dado lecciones de vida impresionantes. Hay gente que ha hecho exégesis con un ejemplo en el campo. Y cosas impresionantes. Es decir, ¿dónde estamos mirando nosotros para saber dónde está el conocimiento? Yo me acuerdo que alguna vez como profesora, en algún tiempo que estuve siendo profesora, daba periodismo ambiental y le pregunté de dónde viene el agua de Cuenca. Y todo el mundo, compañeros que estaban en segundo o tercer ciclo de periodismo, de comunicación, pues decía, del Cajas. Digo, claro, el Cajas es una de las zonas ya. ¿Y dónde está el Cajas? Y no supieron ubicarse. Algo tan simple. Y esos elementos, por ejemplo, entonces, ¿cómo construís tu conocimiento?
¿Qué hacen los maestros en una época tan brutalmente artificiosa con toda la inteligencia artificial, el internet y todo? Si no se entiende que son canalizadores, que son chacanas, que son puentes, para que pase la gente realmente a mirar las fuentes que son las precisas, no va a pasar nada. Es decir, no podemos hacer del debate público cómo debatir la ciudadanía si nosotros como los que podemos, digamos, no orientar, podemos mostrar dónde están las fuentes importantes, nos estamos quedando con esas fuentes y no mostramos las fuentes. Claro, pero finalmente vendría a ser un acceso a bienes, un condicionante muy importante, digamos, no solamente a bienes materiales, a bienes de la cultura. El hecho de poder hablar de un debate público requeriría también una condición básica de ciudadanía que en este momento no se ejerce y que tal vez se profundiza cuando una persona va configurando o autoconfiguramos, porque eso es lo triste, un algoritmo que va perfilando nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras ideologías y por supuesto nos convierte en ciudadanos totalmente, no quiero hablar de extremos como algo malo, pero sí extremizados en el sentido de que creemos que la realidad se representa en nuestra interacción virtual. Y ahí tal vez sí preguntar por qué necesitamos reivindicar el ágora o el espacio, digamos, la calle, la vereda, estos espacios que antes eran, y sin ser nostálgico, pero que sí eran espacios donde se podía discutir. En este momento parecería que la opinión de uno y el debate público queda constreñido simplemente al formato y al micrófono que nos llega. Porque también hay que bajar el tema de la tónica decimos debate, pero en realidad, ¿por qué no conversar con alguien que piensa distinto en los diferentes niveles? ¿Y por qué abrir la ágora pública? Porque estamos viendo a lo que nos llevan las redes sociales. Más claro ejemplo de la importancia de tener comunicación directa de frente, en la que podamos realmente saber quiénes somos, cómo estamos haciendo, cuál es nuestra intencionalidad, cómo se expresa nuestro cuerpo el rato que estamos expresando nuestras ideas. Yo creo que eso también hay que verlo, ¿no? ¿Y por qué es importante el debate público? Porque si no nos vamos a hundir más, porque todos estamos pensando, porque todos estamos actuando desde el miedo en estos tiempos, todos estamos actuando desde la ansiedad y desde las necesidades no satisfechas. Y eso nos lleva a un pensamiento muy lineal, muy triste socialmente hablando, porque perdemos todo el sentido de comunidad, perdemos toda la posibilidad que tenemos de sentirnos parte de algo, ¿no? Y cuando no nos sentimos parte de algo y encima estamos metidos en la vorágine de las redes sociales, el aislamiento es mucho más social, personal y poderoso. ¿Y por qué tenemos que abrir estos espacios de ágora? Porque mentalmente necesitamos tener el contacto. Porque no somos nadie, no nos podemos identificar. Hay procesos psicológicos, sociológicos, humanos, espirituales, de lo que vos quieras ahí. Yo creo eso. Ahora, sí creo que hay también responsabilidades de las estructuras sociales. Hay un montón de organizaciones que yo creo que sí hacen de alguna manera su trabajo de debatir, de convocar a la gente. Y sí es cierto que también tenemos que movernos un poco del sitio de confort, absolutamente todos. Yo no puedo entender con un 80% más, por ejemplo, de la votación en la consulta popular por el agua en Cuenca, que no hay ese 80% de ciudadanos, por lo menos algunas de las veces que se llame a marcha, más allá de que quien convoque. Y es que el debate público sin una corresponsabilidad en la acción pública, pues terminaría siendo eso, simplemente claro, una generación de posiciones. Ahora, para consultar algo que me está rondando todo el programa, porque hay una frase muy famosa que dice: con el fascismo no se discute. Ahorita hemos hablado mucho de la importancia del diálogo, de la deliberación, del debate, pero también creo que hay puntos o posiciones con las que lamentablemente este momento parecería que hay que discutir, o sea, y se ha vuelto a discutir, incluso por ejemplo este gesto de Elon Musk, cuando hace el saludo nazi, la gente está discutiendo y el debate público o el debate mediatizado termina conversando sobre si fue o no fue, cuando deberíamos también como humanidad tener puntos claros y que implica no regresar, pero sí sostenernos desde una ética de qué es lo que no debería ponerse en la palestra, no debería tener micrófono. Sí, de acuerdo. Aunque puede sonar censura, que es el debate que en ocasiones dicen, se está censurando las cosas, pero... si no hay contraste, no es censura, porque ya es imposición.
Y me dices, ¿no? En estos ejemplos tan evidentes de lo que está sucediendo con el neofascismo y estas nuevas tendencias, ¿no? Y no, vieja tendencia queriéndose hacer nueva, ¿verdad? Bajo cualquier discurso y todo. Pero dime a mí que no tiene de fascista la cantidad de letreros del ladrón quemado, agarrado en el barrio serás quemado. Ah, claro. Entonces, ¿qué es el fascismo? La idea del fascismo que nosotros tenemos, de lo que sabemos de la historia y no la queremos repetir. ¿Qué es esto que tenemos en cada barrio? Y con todas las cámaras que tenemos. ¿Y qué sucede con el fuero íntimo? Es decir, los cuencanos tenemos la obligatoriedad de mostrarles que no somos delincuentes, pues. ¿Dónde está el fascismo? ¿Dónde está la imposición de las ideas? Claro, hay diferentes tipos de expresiones, porque, por ejemplo, yo conozco entre las maravillosas cosas que nos trae la migración, hay un amigo lindo, belga, viejo ya acá, que está viviendo aquí en Cuenca, que es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y él vivió un montón de cosas, ¿no? Que les hago larga la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, al hablar del triunfo el triunfo de las elecciones en Alemania, de las últimas elecciones en Alemania, todo el mundo está asustado, dice, pero es que hay liberalismos, pues. Hay diferentes tipos de liberalismo. El liberalismo que ganó en Alemania no es el fascista. Entonces, mira, no sabemos mucho y nos casamos también con ideas y con conceptos. A mí me parece tan fascista o tan terrible, tan espeluznante el tema de mirar cómo la gente les quemada, porque ya ha pasado la línea de lo que significa justicia comunitaria. Bueno, tal vez habría, para matizar esa situación, una cuestión de una reacción popular frente a este framing, al encuadre de la violencia, que claro, no se justifica. O sea, además, el fascismo nos muestra claramente que las mayorías no son las que siempre tienen la razón, pues. Y es precisamente eso, la fractura entre la noción de lo común y la defensa acérrima de la propiedad, incluso en las más mínimas, o sea, cómo la noción de propiedad privada ha llegado a permear de tal forma que ya parecería no tener sentido el debate público, porque los barrios, cuando tú mencionabas esto de que los barrios se reúnen, los barrios sí se están reuniendo. Pero para jugar fútbol. No está mal, a mí me encanta el fútbol, ¿no? Los debates que han habido últimamente en los barrios de Cuenca son precisamente por el tema de la seguridad. Entonces, exacto. Digo, ¿quién está convocándonos a ese debate? ¿Y bajo qué concepto de lo que es seguridad? Porque para mí seguridad también es seguridad alimentaria, seguridad de qué manera me están medicalizando toda la vida. Exacto. Entonces, bueno, por temas de tiempo, para ir cerrando el programa, ¿cuáles podrían ser, digamos, porque sí, discutir es hermoso y para Mundana los diálogos mundanos son sumamente necesarios, y porque darnos tiempo solamente para pensar sin arribar a una verdad final, tal vez es parte de construir un ambiente más sí, porque nos dejamos planteando temas, y es la idea del debate. Exacto. Plantear temas para profundizar. Para que cada una de las personas que nos miran, nos escuchan, pues puedan reflexionar sobre esto, la idea de la filosofía mundana como la cotidianidad de la vida llevada a un ejercicio más de reflexión, más allá de uno dominar un autor u otro, saber del pensamiento de alguien, pues reivindicar la posibilidad de que el pensamiento es emancipador. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones para fomentar un debate público en condiciones? Pero no digo solamente del debate político, sino cómo podríamos los ciudadanos incidir en la posibilidad de que los debates que vamos haciendo los públicos puedan ir transformando la realidad. Está difícil la pregunta, pero por ejemplo, pensando en Voces Azuayas, me encantaría, por ejemplo, que lograr como voces de las propuestas que planteemos mayor participación ciudadana, y que nosotros también estemos más activos, comentando lo que comenta la gente ahí, ¿no? Contestándoles, haciendo ese bypass, digamos, de alguna manera con todo esto, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo harías vos? Esa es la pregunta. Sí, bueno, te devuelvo la pregunta. Porque has estado en espacios diferentes y ves que hay dificultades de diferente nivel. Pienso personalmente que un elemento importante para el debate es la convicción. Pero la convicción no cerrada, la convicción de que el debate es importante. La convicción de que el debate es importante, pero también la firmeza respecto a las ideas que uno puede defender en el debate. Uh-huh. Porque tal vez ese es uno de los grandes problemas. Y no la convicción individual, sino aferrarnos también a una idea de sentido común que nos permita avanzar
en el terreno, ¿no? O sea, insisto, y por eso decía la pregunta, creo que a pensar que podemos discutir con posiciones que vulneran la dignidad humana no es ni siquiera una posibilidad, porque estamos admitiendo y relativizando las cosas como que un gesto, un símbolo que afecta, o un chiste racista, un chiste machista, pueden ser simplemente eso y no las cosas que encuadran el debate público. Pero bueno, en todo caso, ¿cuál sería el mensaje final? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué? ¿Por qué tratar de incidir en el debate público? Yo creo que debatir para conocernos, para reconocer una realidad, para seguir sosteniendo la posibilidad de soñar en otras realidades, para seguir sumando los conocimientos que tenemos, para pensar que todos podemos seguir aprendiendo siempre del otro, incluso aprender a no hacer lo que el otro está haciendo, que ya hay que agradecerle mucho para no ponernos en ese ridículo. Entonces, yo creo que sí es importante que nosotros planteemos la posibilidad de estar en otra disposición, de bajar un poco las armas personales, de decir yo tengo razón. Y sí, lo que vos dices es súper importante, ir con la convicción de lo que yo voy a defender tiene una lógica y tiene un sentido de vida práctico que yo lo he hecho ya. Porque hablar solo del discurso tiene que sostenerse con autoridad moral, y la única manera de tener autoridad moral es por lo menos habiendo siendo coherente en lo posible, no solamente en tus aspectos personales, sino en cuando estás en un espacio de poder, cuando estás en un espacio en el que puedes tomar decisiones, cuando estás en los diferentes espacios de convivencia. Yo creo que es un buen hábito, una buena práctica que te va a permitir a llegar a convocatorias sociales con intenciones incluso políticas, con más interés de vos, de ir a escuchar realmente, porque en el debate lo que se hace es hablar, pero no se escucha. Y hay pueblos, por ejemplo, en México, que en su lengua nativa, para hablar es un verbo, una palabra, y para escuchar es otra. Y nosotros decimos hablar y escuchar como si fueran lo mismo, pero no sucede eso. Nosotros solo estamos queriendo hablar y hablar y hablar y no escuchamos al otro, sin prejuicios, sin la escucha activa, no, sin decir, ya le voy a contestar esto porque él no tiene razón, o ella está loca, o lo que sea, ¿no? Entonces, muy fuerte. Y por otro lado, en estas circunstancias sí creo que hay que romper un poco el patrón de ciertos conceptos y estas palabras que desgraciadamente nos limitan mucho y nos muestran mucho más la ignorancia que tenemos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, el miedo que se tiene a la palabra género es casi tan terrorífico como decir SIDA en una época. Entonces, esos miedos tenemos que soltar, ¿no? Y esos preconceptos también que tenemos sobre quién tiene la razón. Es como la gallina, quién tiene la razón está difícil, no queremos tener la razón, queremos poder tener una forma de encontrar mecanismos para tener otro nivel de convivencia. Y cuando hablo de convivencia hablo de reconocimiento al otro en el valor del otro. Y eso no creo que necesite mucho debate, pensar que el zapatero es tan importante como el presidente Daniel Noboa. Porque si no, ¿con qué calza el señor ahora que usa calzados tan interesantes, verdad? Con fines propagandistas y con lenguajes narrativos interesantes. Pero digo todo eso porque aparentemente es simple. Por eso digo, es más simple de lo que pensamos si realmente hay cambios de actitud. Un cambio de actitud personal como el voto suma y contagia. Y entonces en esa posibilidad yo sí soy quizás más utópica, ¿no? Pero también sé que hay una estructura política en la que hay que incidir, y quienes tenemos la posibilidad, como este espacio de Mundana, como vos, Suárez, con un montón de gente que está haciendo comunicación que sea contestataria al poder, a todo el tipo de poder que se ejerza, es súper importante sostenernos con fe, con confianza, contracorriente muchas veces, pero con la certeza de que nos apasiona la vida y nos apasiona la continuidad de la vida en mejores condiciones, por supuesto. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ha sido una conversación sería, pero ahí contamos, muy ¿no? interesante, que además nos tienen estos primeros días, en estas primeras semanas de esta alianza tan bonita que se ha hecho entre Voces Azuayas y el colectivo Mundana y la revista de filosofía. No puedo dejar de agradecer a Estrategia 7, que brinda todo el soporte técnico a este programa, y por supuesto a nuestros, desde ahora, televidentes, no sé, redevidentes, no sé cómo se llamará, agradecerles siempre por esto, por darse un tiempito para escuchar un diálogo, una conversación que no busca llegar a verdades finales, sino sobre todo
coger la puntita de un hilo tal vez bastante enredado, pero que nos permita hacer de la filosofía una herramienta no solamente para pensar sobre la inmortalidad del cangrejo, sino de los problemas y de las realidades concretas de nuestra vida y en las cuales estamos implicados necesariamente. No actuar sería el ejercicio más perverso que podemos hacer ante una realidad compleja, e intervenir, incidir en el debate público, en la política y en todas las aristas de la vida humana, pues deviene una responsabilidad y un ejercicio. Así que agradecerles a todos y todas ustedes por este espacio, Ana, a ti también una vez más por esta riquísima conversación y, como decimos, pues que la palabra nos encuentre. Así sea, pero antes de eso, yo sí quiero mandar una cuñita. Por supuesto. Estos chicos de Mundana están preparando ya el primer Congreso Internacional de Filosofía y yo todavía no me inscribo, realmente tengo que admitir eso, pero yo estoy fascinada con la posibilidad de escuchar a gente que venga y nos abra el camino para entender toda la cantidad de cosas que nos están pasando a una velocidad impresionante, que no podemos detenernos y que vamos atrás y atrás, pero va a venir gente que nos va a decir, paren un ratito, que aquí hay cosas importantes que conversar. Entonces, enhorabuena por este congreso, por ustedes, por la visión, por la gente que aceptó venir de fuera, por la gente que está preparando sus trabajos y sobre todo, enhorabuena para todos nosotros los que vamos a ir a escuchar otras voces, otras formas de pensar y otras formas de soñarnos a todos nosotros como humanidad. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, un diálogo en el que hemos ido cambiando de papeles a cada rato, pero que así debe ser, no llegar desde posiciones fijas, sino desde la radicalidad de que la voluntad es el límite. Así que muchísimas gracias a todos y todas y muy buenas tardes.